Odontología Especializada presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 20 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora rápidamente porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito de las lluvias, el INAME, el Instituto Nacional de Meteorología, informó que producto del paso de la onda tropical número 45 se prevén para este 20 de octubre núcleos convectivos, productores de lluvias o chubascos, algunos con actividad eléctrica en áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Falcón, Lara, Yaracuy, Miranda, Anzoátegui, Bolívar y el Esequibo. Bueno, para que tomen sus previsiones, quien recibe nuestra señal en las distintas regiones del país, continúan las precipitaciones y, bueno, la mala noticia es que la temporada de ondas tropicales va a continuar hasta noviembre. Esto lo tomamos de La Nación, de los Andes, en una declaración que ofreció Luis Vargas, meteorólogo, especialista del Servicio de Meteorología de Aviación INAME. Él dijo textualmente: la temporada de ondas tropicales continuará hasta el mes de noviembre, tal y como ocurre todos los años. Siempre pasan por Venezuela, le preguntan. Bueno, en este trayecto evidentemente pasan por Venezuela, en oportunidades dejan lluvias en el país, en otros casos activan la zona de convergencia intertropical. O sea que, bueno, van a continuar las precipitaciones. El aragüeño destaca: el legado físico de David Concepción se perdió en el deslave del Castaño. Las fuertes lluvias de lunes 17 de octubre provocaron que el río Palmarito se desbordara en el Castaño, en Aragua, arrasando con todo lo que estaba a su alrededor. Una de las casas afectadas fue la del ex Grande Liga venezolano David Concepción, quien para el momento de la tragedia no se encontraba en su hogar, afortunadamente. A él le han prometido el régimen de Nicolás Maduro que, bueno, tendrá ayuda para recuperar su casa. Habrá que ver si es posible recuperar su legado. Rápidamente, bueno, Conatel ordenó la tarde del 19 de octubre de ayer el cierre de otra emisora en el estado Zulia. El director de la emisora Sur del Lago Estéreo 91.9 tuvo que apagar el transmisor después de una llamada telefónica que le hicieron con la orden del representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ya son prácticamente 50 estaciones de radio nacional de periodistas. Entre enero y octubre en nuestro país, en momentos en los cuales la población necesita más que nunca tener acceso libre a la información, sobre todo como consecuencia de las lluvias, pero saben ustedes cuál es la situación en nuestro país. La delegación de la Plataforma Unitaria sostuvo reunión con representantes del gobierno norteamericano, incluyendo la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. Allí destacaron que el levantamiento de sanciones otra vez está condicionado a el inicio o no de las negociaciones en México. Además, Estados Unidos golpeó red para traficar tecnología militar y petrolera, y esto incluye un venezolano. Pretendían hacer esto con Rusia. En un caso, 5 rusos y 2 corredores de petróleo venezolanos fueron acusados de haber comprado para aviones, radares o misiles, de haberlos vendido a empresas de armamento rusas, señaló el secretario de Justicia Merrick Garland en un comunicado. Bueno, continúa la migración. Migrantes de nuestro país varados en la frontera entre México y los Estados Unidos protestaron, bueno, por esta situación. El nuevo plan presentado por el gobierno norteamericano, una de las razones de la salida de nuestro país tiene que ver con la crisis económica, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, economista. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra y la radioaudiencia. Mucho interés. Gracias, profesor, como siempre, por atendernos, de escuchar su análisis y su opinión acerca
lo que está ocurriendo en materia económica, le comentaba yo fuera del aire, leíamos su columna en el Carabobeño titulada Los 4 trimestres de la recuperación que no se publican en las estadísticas, y yo iniciaría conversación a partir de este tema, porque, por ejemplo, lo dicho por el Banco Central de Venezuela en el mes de agosto sobre un crecimiento de 2 dígitos en Venezuela contrasta con algunos cálculos que ha publicado, por ejemplo, recientemente la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, inicialmente es muy complejo para el desempeño de la economía poder advertir cualquier tipo de conducta en términos del comportamiento del Producto Interior Bruto si adolecemos de cifras oficiales que permitan estimar o proyectar con cierto nivel de certidumbre, tomando en cuenta que todos los niveles de proyección o todos los modelos econométricos para la proyección arrastran cierto error. En Venezuela vimos como en el mes de agosto el presidente del Banco Central de Venezuela, ingeniero Calixto Ortega, manifestara 4 trimestres de recuperación tomados al azar con 2 dígitos de recuperación inclusive, pero no están publicadas esas cifras en el entorno de la página virtual del Banco Central de Venezuela. En tal sentido, María Alejandra, esto contrasta con todas las cifras que manejamos los analistas independientes de lo que fue la conducta en 2020, en 2019, los 3 trimestres que no están cerrados en el Banco Central, 2020, 2021 y lo que va de 2022, en donde indudablemente hay un rebote de la actividad tanto comercial como de prestación de servicios. Correcto, pero no podemos estimar con certidumbre si el Banco Central no publica esas cifras de inflación. Desde luego pueden ser cifras de 2 dígitos si nos comparamos con una caída del 75% del Producto Interior Bruto que tuvo Venezuela en un septenio, que es el septenio del horror, Venezuela tuvo un cuatrienio de hiperinflación. Yo quiero explicarle a la radioaudiencia para que tengan medida de la capacidad que nuestro vecino país, Colombia, el periodo de ejercicio presidencial es justamente un cuatrienio, 4 años. Entonces Venezuela tuvo todo un periodo de presidencia, de ejercicio presidencial en Colombia, bajo el efecto de la hiperinflación, y aún nos encontramos en un vórtice de hiperinflación alarmante. Las cifras que se manejan extraoficialmente y que fueron publicadas por la Universidad Católica Andrés Bello dan cuenta, por ejemplo, de que no hay manufactura en el país, de que no hay sector de la construcción, de que no hay sector financiero, es decir, que sencillamente hay una recuperación o un rebote en el sector comercial y en el sector de servicios como consecuencia fundamental del proceso de dolarización de la economía y el goteo que eso ha tenido en los niveles del ingreso, que son desiguales, que son asimétricos, que son inequitativos y que desde luego no pueden perfilar un crecimiento económico sostenible ni creíble. Banco Central de Venezuela ha inyectado más de 4.100 millones de dólares a la economía venezolana. Se estima que en el mes de octubre Banco Central va a inyectar más de 580 millones de dólares para poder contener un tipo de cambio artificialmente infravalorado, y lo que preocupa no es la valoración del tipo de cambio oficial, María Alejandra, sino la brecha que existe y que cada vez se abre más entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Esa brecha genera fricciones desde el punto de vista del intercambio comercial, porque hay una capacidad de reposición o una necesidad de reponer inventarios, y los comerciantes no se van a sentir dispuestos desde el punto de vista de la toma de decisiones. Recuerden que la economía es la ciencia que estudia la toma de decisiones, a vender sus productos o a prestar sus servicios facturándolos a un tipo de cambio artificialmente infravalorado por el Banco Central de Venezuela, cuando existe un tipo de cambio paralelo que a la fecha de hoy duplica, está ubicado en 2,76% por encima del valor del tipo de cambio paralelo. Eso que se había logrado contener
hasta el mes de marzo y hasta el mes de agosto, efectivamente, por el Banco Central de Venezuela, manifestó y dio cuentas ya de su imposibilidad de sostenibilidad. Es decir, el mes de agosto, ¿qué nos demostró a los venezolanos? Que la política de intervención del Banco Central de Venezuela, que recibe el nombre en economía de flotación sucia, es decir, la intervención del Banco Central como trader en el mercado, tiene limitaciones, es costosa, es inoperativa y es inconsecuente con un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la tiene Venezuela y como de hecho se deja evidenciar como consecuencia de el proceso natural de lluvias asociados a nuestro periodo de invierno en un país tropical en el cual dos municipios del estado Aragua, su capital, y la ciudad de Las Tejerías, el municipio de Santos Michelena, se han visto afectados de manera ostensible por la ausencia efectiva de mantenimiento por parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales en lo atinente a la planificación requerida. Escucho, María. Profesor, usted menciona varios temas con relación a la política y de esto hemos hablado ampliamente en este espacio del Banco Central de Venezuela para tratar de contener la devaluación de nuestra moneda. En este informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, ellos hablan de un valor cercano a los 11 bolívares por dólar a finalizar 2022 y continúa esta política de inyectar, entiendo, dólares en nuestra economía, que es prácticamente quemar las reservas, usted me corregirá si me equivoco, con el objetivo de evitar que se deslice el tipo de cambio. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, primero que el término que utilizaste es absolutamente correcto. Quemar divisas se llama, y así lo llamamos los economistas, quemar divisas, utilizar divisas atesoradas en el Banco Central de Venezuela para contener el crecimiento del tipo de cambio. Pero lo grave es que el volumen de divisas reflejadas en reservas internacionales muestra una tendencia contractiva, de tal suerte que esas divisas provienen en buena parte de la inferencia que hacemos de la factura petrolera que también se ha desplomado en 57,000 barriles de petróleo diario. Las estimaciones que también hacemos en la Universidad de Carabobo y que particularmente hace mi persona conjuntamente con la doctora Ana Isabel Belmonte, dan cuenta de un R2. Un R2 es un coeficiente de correlación para poder determinar cuál será el cierre del tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, el oficial en 10 bolívares por dólar a final de año y el paralelo en 11 bolívares por dólar. Eso está todavía muy lejano del tipo de cambio de equilibrio, que estaría entre 18 y 23 bolívares por dólar, pero también hay que evaluar el impacto que tendría asumir el tipo de cambio de equilibrio en una economía como la venezolana, donde 9 de cada 10 hogares son pobres y donde uno de cada 4 venezolanos se encuentra fuera del país. Venezuela exhibe hoy la crisis migratoria más grande del planeta. 7,1 millones de venezolanos están errantes por el mundo, mientras superamos a Ucrania, que tiene una guerra, a Sudán, que es una emergencia humanitaria crónica, crítica, superamos a Yemen, superamos a Siria. Entonces, el drama de la migración venezolana, que ha sido inobservado por los agentes internacionales, por las organizaciones internacionales, por la comunidad internacional, ya comienza a presionar, María Alejandra, no solamente a los países vecinos a Venezuela. No me refiero a Colombia, no me refiero a Ecuador, no me refiero a Perú, a Chile o a Argentina, que es ya una travesía llegar a esos países del sur del continente. Me refiero también a los venezolanos que escapan por el tapón de la selva del Darién, utilizando a Colombia y a Panamá para llegar a Estados Unidos y que no pueden ser asumidos, aceptados
por el gobierno de Joe Biden, porque suponen un peso de pobreza y suponen una entropía, un grado de desorden para lo cual estas economías no están preparadas. Y de allí el drama que se deriva de la frontera de México. Entonces, ¿hasta cuándo el mundo va a permanecer inerte frente a el drama que se exhibe en Venezuela? En Venezuela la recuperación económica, María Alejandra, es una recuperación de cartón. Yo invito a la radioaudiencia a leer mi artículo, mi columna del día de hoy para el diario El Nacional, que la titulé El preticor y su relación con el horror y la muerte. El preticor es un término, una locución del castellano que viene del galicismo, en inglés preticor, que significa olor a lluvia. En Venezuela el olor a lluvia se ha convertido en una condena a la desgracia. Eso que cantaba el cantante de la revolución, señor Ali Primera, en sus letras ígneas en contra de la desigualdad, de la tristeza de la lluvia en los techos de cartón, lo podemos extrapolar a la tristeza de la lluvia, no en los techos de cartón, sino en un país que es de cartón, con una recuperación que es de cartón, con una recuperación que es absolutamente desigual. Y me refiero a la recuperación de los conciertos, y me refiero a la recuperación de los bodegones, y me refiero a la recuperación del divertimento, y me refiero a la recuperación de la distopía lúdica que ha llevado al país a soportar y a tolerar tesis tan audaces como la manifestada por el vicepresidente de Planificación Económica de la República, Ricardo Menéndez, quien dijo que la tragedia en las tejerías se debía a el uso que habían dado los conquistadores españoles a la planificación urbana de los centros poblacionales en el país, y particularmente en el estado Aragua, y a la mano de obra barata. O sea, ese razonamiento es absolutamente insostenible y está relacionado con el atavismo que arrastra el socialismo, que pretende explicar el desarrollo económico, político, social y cultural de una sociedad atado a la historia. No hay ninguna relación entre la planificación urbana de los conquistadores y lo que está ocurriendo en el estado de Las Tejerías, en el estado de Aragua, perdón, en la ciudad de Las Tejerías, y lo que está ocurriendo en Aragua, en el Castaño, es sencillamente la ausencia absoluta de planificación. María Alejandra, los gobiernos locales deben de tener un plan de desarrollo urbano local y un plan de desarrollo municipal. Eso no se rinde en Venezuela desde que los gobiernos que son afectos al régimen de Nicolás Maduro utilizan el plan de la patria como un émulo del plan de desarrollo local. Y ese plan de la patria es un panfleto político que no puede ser convertido en un plan de desarrollo urbano local. Entonces, sí, lo que estamos advirtiendo para cerrar la idea es la presencia de una sociedad líquida que intenta justificar cualquier cadena de causación como juicio apodíctico, cuando es sencillamente un disparate lo que se nos está indicando. Escucho. Si me permite, profesor, ausencia de planificación y ausencia de democracia. Claro. En un país donde los ciudadanos pudieran ejercer el voto libre, este tipo de tesis absurdas, si me permite, le digo a título personal, pues evidentemente tendrían la última palabra para pedir un cambio o no, de ser necesario, de las autoridades que no han asumido ninguna responsabilidad ante lo que está ocurriendo producto de las lluvias en nuestro país, ni hablar de los últimos 20 años y de la destrucción de la economía. Pero tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso no quiero dejar por fuera el tema que nos ocupa. Usted decía, y yo citaba en este artículo del Carabobeño, que, bueno, estas cifras, usted no quiere decir que las cifras del Banco Central sean falsas o débiles, pero adolecen de credibilidad, porque no aparecen publicadas en el portal virtual del órgano emisor, y no hay mayores detalles. Al regreso quisiera referirme al respecto, porque
según estos cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, ellos utilizan como base los datos del Fondo Monetario Internacional y estudios independientes. Venezuela podría tener un crecimiento de 7%, poco más, este año, y el próximo poco más de 4%, después de arrastrar una caída de 80%. Esto hemos hablado, profesor. Al regreso yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez, economista, profesor en la Universidad de Carabobo. Yo le hago una inquietud. Ciertamente, usted, en este artículo que he citado del carabobeño, habla acerca de la ausencia de información veraz, certera, sobre el crecimiento, más allá de las cifras que publicó en agosto el Banco Central, donde, se habla de una recuperación de 2 dígitos en el primer trimestre de 2022. Yo le pedí un comentario, profesor, porque contrasta con estos cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, que hablan de un crecimiento de poco más de 7%, 7.22. Ellos utilizan como base, como fuente, el Fondo Monetario Internacional, cálculos propios. Pero es que además en 2023 proyectan un crecimiento de solo 4,4%, después de arrastrar una caída de 80% en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Fíjese, María Alejandra, en el artículo que usted hace mención en la columna del Carabobeño, yo indico que no estoy dando por erradas las cifras del Banco Central de Venezuela. Sencillamente doy por débiles las cifras del Banco Central de Venezuela, que es otra definición. Si nosotros tuviésemos un presidente del Banco Central de Venezuela que tuviera como profesión la economía, entendería a lo que me refiero. Las cifras son nominalidades, guarismos, que nos responden los modelos econométricos, que ya ni siquiera se hacen de manera manual, sino que hay paquetes de R2, de Solver, y así podemos pasar todo el programa repitiendo paquetes econométricos para poder determinar las cifras. El tema está en que esa cifra que te da el paquete informático, usted tiene que contrastarla contra la realidad económica. Desde luego, ¿y contra qué indicador usted se está midiendo? Yo puedo tener 2 dígitos de crecimiento si tengo una contracción
del Producto Interior Bruto superior al 80% del tamaño de la economía. Las cifras utilizadas o manejadas por Fondo Monetario Internacional que dan cuenta de un crecimiento de 6% y de 4,4% para el año que viene, están absolutamente alejadas de la realidad. ¿Y por qué están alejadas de la realidad? Porque el multilateral manejado por Kristalina Georgieva no recibe información oficial del gobierno de la República alejadas de la realidad. Sí. ¿Y por qué están? No sé si continúa con ya, nosotros. Volví, se cayó. Esas cifras del Fondo Monetario Internacional obedecen a este silencio estadístico que tiene el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí no hay cifras de deuda externa, por ejemplo, aquí no hay cifras de nivel de endeudamiento, de fuentes de financiamiento para el endeudamiento. Entonces seguimos teniendo una batería de contabilidad de la República que es absolutamente ineficiente para poder determinar cuál es la relación que tiene y hacia dónde vamos los economistas. Y lo que yo digo en ese artículo, lo que se expresa es que es imposible para nosotros predecir hacia dónde vamos porque no sabemos en dónde estamos. Y hay otro artículo que próximamente saldrá publicado que se titula La fábula de la recuperación económica y la fatal arrogancia, que se publicará en una revista de nombre Ideas, que es una revista de corte filosófico, porque la economía es una técnica científica que obedece a fines superiores, no al revés, no los fines superiores obedecen a la economía. En Venezuela el fin de permanecer en el poder y de potabilizar el poder ha usado a la economía como instrumento. Me imagino que estas cifras del Fondo Monetario Internacional, que le son ahora convenientes al régimen de Nicolás Maduro, serán utilizadas para validar una narrativa absolutamente irreal de una recuperación, repito, de utilería y de cartón que es incapaz de sostener un chubasco estival o pertinaz como el proceso de lluvias en Venezuela. O sea, 2022 comenzó con la jaculatoria de que Venezuela se está arreglando. En agosto demostramos que los fantasmas de la devaluación y los fantasmas del rebrote económico existían. Y 2 meses después, en el mes de octubre, cuando comenzó el periodo de lluvias, demostramos no solamente que somos una sociedad pobre, sino que, como decía el doctor Arturo Uslar Pietri en su última entrevista recogida por Arraiz Lucas en un libro que se llama Venezuela en terapia intensiva, publicado en el año 2000, Venezuela es un país improvisado, improvisante e improvisador. Venezuela es un aluvión que está sujeto a ser arrancado de su paradigma de pensamiento y de su construcción mental de pensamiento de lo que es para nosotros normal, que se traduce en una situación incompatible con la dignidad, con la racionalidad y con lo que usted decía, con el acceso a los excedentes de democracia. En Venezuela existe un déficit terrible de democracia, un déficit terrible de libertad y un déficit terrible de acceso a la información. Cada vez son menos las fuentes de información, cada vez se lee menos, cada vez se informa menos y cada vez los periodistas y la comunicación social estorban más a un gobierno que pretende establecer una verdad única a través de una distopía totalitaria que coexiste con una distopía lúdica que hace nimia toda esta situación de incompatibilidad y de atropello a la dignidad humana. Invito a tu radioaudiencia a leer mi columna del Nacional y muchísimas gracias por siempre tener más que menos palabras.
Gracias, profesor Carlos Ñáñez. Como siempre, un gusto conversar con usted, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Nosotros vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, también profesor universitario Daniel Cadenas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra. Siempre tan gentil de invitarme a tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría conversación a partir del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el crecimiento económico. Creo que a estas alturas nadie pone en duda que ha habido una especie de reactivación o rebote en nuestra economía. Quizás lo que no está claro son las dimensiones o el alcance. Profesor, yo le pedí un comentario y cito un tuit que usted publicaba en redes sociales a propósito de un titular de Banca y Negocios, donde advertían que Venezuela, que ha acumulado en 2022 el mayor crecimiento económico de su historia reciente, tiene 9 de cada 10 de sus habitantes en la pobreza. Yo le pedía un comentario sobre este punto en específico, tomando en consideración de dónde venimos. Es decir, de la destrucción, la caída del 80% del Producto Interior Bruto durante la administración de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, en línea con lo que tú dices, estamos de acuerdo. Realmente sería pues muy miope no darse cuenta de que ha habido en 2022 y bueno, a partir del segundo semestre de 2021 una reactivación. Te voy a tomar prestada esa palabra tuya que acabas de decir, porque me parece que es más apropiado que hablar de crecimiento económico, porque bueno, cuando te has encogido tanto, hablar de crecer, pues bueno, es como que es complicado, ¿no? Como que la palabreja no aplica, ¿no? Y bueno, también ese término rebote, bueno,
es bastante también cuestionable. Yo diría que más bien esto es como una reactivación, ¿okay? Una reactivación en sectores muy específicos, una reactivación económica que está beneficiando fundamentalmente a unos estratos de ingresos muy específicos, una reactivación económica muy desigual, que no está beneficiando ni a todos los sectores productivos ni a todos los hogares por igual, sino que hay una heterogeneidad, una amplia dispersión. La vasta mayoría de los hogares venezolanos no se están viendo beneficiados por esa reactivación. Y sí, allí lo cuestionable, y allí pues quizás el Estado, a través de sus organismos encargados de esto, que son el Banco Central de Venezuela, principal responsable, y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros entes encargados de generar estadística, han contribuido a ese yo llamo desorden, pues a esa dispersión. Ya aquí en Venezuela entramos como que en una competencia a ver qué economista o qué consultora da el pronóstico más explotado. Fíjate que el consenso de los economistas, recogido por estas firmas que se encargan de recoger eso, de todos los analistas y firmas de consultoría que ven el tema de Venezuela, locales y foráneos, o sea, y también hay bancos de inversión en Estados Unidos, suizos, etcétera, y multilaterales, estaban previendo una tasa de consenso de entre 9 y 10%. Ponle que creo que era 9,80 el consenso, que ya de por sí era una tasa bastante importante. Pero bueno, para sorpresa de todos, sale el presidente del Banco Central con una misteriosa laminita por allí, de la cual no tenemos más detalles, sino las tasas de crecimiento, entre comillas, ¿no? De 4 trimestres, es decir, de los 2 últimos trimestres de 2021 y de los 2 primeros trimestres del 2022, con unas tasas que cuando uno las promedia, te da así como una tasa que es casi que el doble, casi que el doble, pues aproximadamente, que este consenso de los economistas, que ya de por sí estaba bastante alto. Entonces, claro, aparte de eso, entonces no se publica el detalle completo de las cuentas nacionales, ni tampoco se publica lo que estaba antes, es decir, no se publica el PIB desde el primer trimestre del año 2019. Entonces, ¿qué pasó con los restantes trimestres del 2019 y qué pasó con todos los trimestres del 2020 y qué pasó con los 2 primeros trimestres del 2021 que no aparecen en ninguna lámina? Solamente aparece esto, unas tasas de crecimiento? No se puede validar el detalle, no se publica el sistema de cuentas nacionales completa por el lado de la demanda, por el lado del valor agregado, por el lado de las remuneraciones. Entonces no se puede validar eso, no se publican las cuentas externas. No, aquí no hay publicación de cuentas fiscales de gasto primario desde hace muchísimo tiempo. Las cifras de recaudación fiscal son un chiste porque ya ni siquiera el CENIAT se toma la molestia de contratar, aunque son pasantes, para que descargue la data en un Excel y se pueda descargar, sino que uno tiene que estar metiéndose en redes sociales a ver si el encargado del superintendente de tributos internos o alguien o alguna autoridad del CENIAT hace la publicación o dice cuánto es la cifra. Entonces uno tiene que hacer un acto de fe de eso. Entonces, bueno, dado todo ese desorden estadístico, es muy difícil poder validar cualquier pronóstico, o sea, lo que tú me digas. O sea, realmente, bueno, los elementos que uno tiene para poder criticar tasas tan enormes provienen más bien de una cantidad de evidencia de otros países que han pasado por procesos similares al nuestro y que no han exhibido esas tasas de crecimiento similares, porque realmente lo que ha pasado en Venezuela es de una severidad enorme. Venimos de un colapso, en medio del colapso, cuando llevamos 4 años colapsando, vino una hiperinflación. Luego, ya saliendo del colapso de la hiperinflación, nuestros flamantes hacedores de política nos vienen con un programa de estabilización y ajuste salvaje, nunca visto ni siquiera en las versiones más ortodoxas del fondo. Y bueno, obviamente que todo eso va contribuyendo a debilitar la capacidad de la economía a reaccionar ante estímulos positivos. Pero realmente no hay forma de validar cifras, pues. Se suma a nuestra mesa de debate y va a compartir, digamos, esta discusión con nosotros a partir de esta hora Tamara Herrera. Aquí la veo, también es economista, es directora de Síntesis Financiera.
Está con nosotros Daniel Cadenas, le agradezco recibir nuestra comunicación, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto la invitación y gusto compartir con Daniel. Pues mucho interés de conocer, gracias, su opinión y análisis. Y yo iniciaría a partir de lo que decía el profesor Cadenas. Bueno, las cifras de nuestro país son prácticamente, en muchos casos, un acto de fe. Y yo le pediría un comentario a propósito del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el crecimiento económico. Decíamos que habla de una recuperación o crecimiento de 2 dígitos en el primer trimestre de este año, contrasta con, digamos, lo que se espera para este año, según cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, utilizando como base el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, la primera cosa que quisiera empezar por el final a decir, cuando nos entretenemos mucho con estas dimensiones, cuenta todo lo demás que tiene que crecer Venezuela. Venezuela tiene que crecer más y menor. Me da la impresión de que a lo largo de este año nos hemos entretenido mucho discutiendo cuánto es ese crecimiento y hay una reanimación económica que está perdiendo fuelle porque se necesita mucho más que, digamos, los impulsos iniciales que existieron, que ya no tienen, es decir, ya el resto del impulso tiene que venir por vía de las inversiones, donde mostraron un crecimiento fuerte, efectivamente, de 2 dígitos, 12%, el segundo trimestre también. El tercer trimestre ya se empiezan a conocer cifras más bajas y estimamos cifras menores. La estimación, digamos, en síntesis financiera, estamos estimando un crecimiento en este año de cerca de 7%. Hay empresas y colegas que tienen cifras similares y cifras mucho más fuertes. Aquí lo relevante no es la diferencia entre el 7% que estima síntesis financiera y el 10 o 12% que estima cualquier otra empresa, sino tomar conciencia de que la preocupación es cómo vas a crecer en el 2023, porque los estímulos por vía de la facilitación de la vida económica, como fue una permisividad y descriminalización de la dolarización, pero después esos estímulos fueron, digamos, posteriormente con la entrada del IGTF, que ha entorpecido todas las y ha traído al inicio en la fluidez de los negocios de las empresas que no tenían que preocuparse por cuál era el valor del bolívar en sus transacciones, cuándo cobraba, etcétera, etcétera. Ahora tiene por medio un impuesto que está muy mal aplicado, que tiene un potencial inflacionario importante, porque según en cuál cadena de valor se suma cada vez, eso encarece las transacciones y por supuesto el producto final, el precio del producto final, pero además de eso hace muy engorrosas todas las transacciones. Si antes solo se podía hacer una herencia en una cuenta en dólares, de una cuenta de un mismo banco, y yo al profesor Cadenas le quería transferir porque él está en el mismo banco que yo, ahora no, ahora hay que recurrir a un artificio de un recargo en el cual además te cargan el 3%, pero después el que lo recibe está obligado a cobrarte un 3% y el otro le dice, pero ya yo lo cagué, el banco me lo cargó. Entonces, o sea, es un encarecimiento y entorpecimiento y eso le está quitando toda esa lubricación inicial que tuvimos con la flexibilización. Entonces, nos ocupemos, como siempre, de las cosas de fondo, que son las cosas que pueden empezar a despejar un horizonte de largo país que tiene una oportunidad, alguien que detecta un nicho, una oportunidad ocasional. Un país que tiene un espacio enorme para crecer, pero unos desafíos institucionales, que son decisiones políticas de los políticos de otro bando, que deben tener ese coraje para finalmente ocuparse de que en Venezuela llegue una corriente de capitales, no un capital ocasional para un nicho X o Y. Entonces, yo aprovecho la intervención simplemente para llamar la atención de que las necesidades de crecimiento son
son elevadísimas, y cuando digo abastecimiento de buena calidad, por ejemplo, la necesidad de una ley electa reformada que permita la incorporación de capitales y condiciones para mejorar la infraestructura eléctrica, que es uno de los elementos, uno de los muchos elementos que tiene techo al crecimiento venezolano. Tú tienes que ir mejorando sin pausa, es para pensar a crecer como se debe y para tener un 2023 que luzca mejor que el 2022. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al punto que pone sobre la mesa nuestra invitada. El problema es político más que económico. Bueno, lo decíamos con el profesor Carlos Yáñez, es que si pudiéramos elegir en Venezuela libremente, bueno, probablemente habría otro equipo que, digamos, al frente de nuestro país, que propondría otras cosas. No es posible en este momento, como lo dejó claro la misión de observación de la Unión Europea, pero en este contexto de crecimiento, digamos, el régimen de Nicolás Maduro ha sacado pecho. Hace años denostó muchísimo el Fondo Monetario Internacional. Él decía, no lo queremos, no nos importa el Fondo Monetario Internacional, y los hitos son los sicarios del mundo. Bueno, recientemente acaban de tocar la puerta del FMI para pedir acceso a $5.000 millones aproximadamente en materia de fondos especiales de giro. Y yo le pediría un comentario a nuestros invitados, porque ciertamente si la economía viene recuperándose con tanta fuerza, como dicen voceros oficiales, ¿por qué acudir al Fondo Monetario Internacional? La pregunta es retórica, obviamente, pero al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES C. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis. Nos acompañan los economistas Daniel Cadenas y Tamara Herrera. Yo he dejado una inquietud, nos quedan algunos minutos. Inicio con el profesor Cadenas. La pregunta es retórica, pero si, como dicen los voceros oficiales del régimen venezolano, la economía está creciendo con tanta fuerza, ¿por qué acudir ahora al Fondo Monetario Internacional para tener acceso a los derechos especiales de giro? Esto equivale a casi $5.000 millones de dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Profesor Cadenas, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, está bien. Adelante. Sí, bueno, obviamente porque es una cantidad de recursos muy importante. ¿Ok? Son $5.000 millones de dólares que se acreditaron, creo que fue en septiembre de 2021, y yo tenía entendido, porque a fin de cuentas hay como que un poco de
misterio en torno a eso, pero lo que se tenía entendido por noticias de prensa era que el acceso a esos recursos formaba parte de las negociaciones políticas, ¿verdad? Que se iban a sostener. Yo no sé cómo está ese tema, porque no le hago mucho seguimiento a ese tema político, de la actualidad de esa ronda de negociaciones en México, cómo va eso, pero el acceso a esos recursos era uno de los temas importantes de la agenda política, entre ellos varios, el tema de la renegociación de la deuda, de poder volver a los mercados internacionales de deuda, etcétera, pues formaba parte de las negociaciones políticas entre las partes. Sí, me parece que... Pues, estoy seguro que dado al fondo el peso que tiene, obviamente que va a supeditar o va a condicionar el acceso a esos recursos a algún acuerdo de tipo político, pues. Pero oye, mira, es una cantidad de recursos monstruosa, que obviamente cualquier gobierno pues quisiera tener acceso a esos recursos, sea cual sea el uso que les tenga dispuesto a dar. Pues, obviamente, en el entendido de que estamos ante un hacedor de política benevolente que lo que quiere es el bienestar social, pues bueno, uno se imaginaría que ese hacedor de política tiene en mente un uso para esos recursos para satisfacer las inmensas necesidades insatisfechas que hay en Venezuela a nivel de todo tipo, pues de inversión en infraestructura pública, en salud, en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Suponiendo la buena fe, presumiendo la buena fe, y aún no suponiéndola, pues obviamente que cualquier Estado, cualquier gobierno va a querer tener acceso a esa cantidad de recursos, pero como te digo, tengo entendido que eso forma parte de las negociaciones políticas, pues, y va a estar supeditado el acceso seguramente a eso. Nos queda un minuto o dos. Tamara Herrera, quisiera su comentario. Sin presumir la buena fe y tomando en cuenta los antecedentes de la actual administración, lo que ha ocurrido con la quema de reservas para mantener un tipo de cambio, algunos dicen de forma artificial. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Mire, hay dos cositas. Uno, a que fondo, independientemente de las negociaciones que menciona Daniel, el acceso al dinero que está en el Fondo Monetario sin condicionalidad implica que haya una votación de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, que representan a 190 miembros, para decidir cuál es el gobierno con el cual tienen que hacer esa interlocución o ese acuerdo o lo que vaya a echar. Mientras eso no ocurra, no se puede hacer nada. Por eso Delcy Rodríguez mandó una carta a cada uno de los 190 miembros, eventualmente buscando que haya esa votación y se decida cuál es el gobierno con el cual se transita. Y después, si quieren, podría explicar, si lo quieren, cuáles son realmente los recursos disponibles y para qué y bajo cuáles condiciones. Sobre la otra pregunta, bueno, Venezuela está atrapada justo por este diseño de política económica que está exclusivamente focalizada, porque no puede hacer otra cosa para crear confianza, como no logra crear una confianza en el bolívar, es decir, una demanda de dinero fuerte. Entonces lo que tiene que hacer es estar permanentemente haciendo restricciones sobre la cantidad de bolívares disponibles para adquirir divisas. Entonces esa es una política que tiene un corte recesivo importante, y en el último año y medio de los instrumentos de restricción monetaria que han aplicado, con más fuerza es el ir vendiendo divisas en efectivo para retirar bolívares de circulación. Y por supuesto también ha habido otro desajuste de agosto que donde el Banco Central se ausentó en el momento menos oportuno como oferente de divisas y generó una incertidumbre que derivó en un breve pero muy intenso pánico que dio lugar a una subida del tipo de cambio de 38% en una semana. La pregunta es, ¿qué más tienes que hacer para generar esa confianza en el bolívar, que deriva, por supuesto, de confianza sobre las expectativas de funcionamiento a largo plazo de la economía? De lo contrario, están atrapados en estar continuamente esterilizando bolívares, o sea, retirando bolívares de circulación, que de paso está en contradicción
con la idea de crear un espacio más sólido y fuerte a favor del bolívar en lugar del dólar. Entonces, están atrapados en eso y nosotros con ellos estamos atrapados también en una política que está consumiendo una cantidad importante de recursos y este año estimamos que va a consumir 3.7 millardos de dólares para tener aguantado ese tipo de cambio. Casi la totalidad de los derechos especiales de giro a los que quieren tener acceso. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Seguramente seguiremos discutiendo acerca de este tema, es interminable. La crisis económica en nuestro país. Gracias, Daniel Cadenas, Tamara Herrera. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque